Tipo de radiación, entonces, ionizante. Medición y control de la radiación ionizante. Y legislación argentina es lo que vendrá después. Vamos a detenernos en los tipos, de la misma manera en que hablamos de cada uno de los tipos de la radiación no ionizante. ¿Está? Bueno, entonces ya dijimos cómo la clasificábamos, y ojo con los nombres. Acá lo aclaré sobre todo por esto de los nombres. Cuando hablamos de radiación, generalmente la referimos a partículas, radiación de partículas alfa, radiación de partículas beta, radiación de neutrones. Y si no, hablamos generalmente de rayos. Rayos X, rayos gamma. ¿Por qué? Porque esas son ondulatorias. Es simplemente como para tratar de, ¿cómo se llama? De discriminar un poquito esa terminología. ¿Está? Bueno, arrancamos. Entonces ahora, para cada tipo de radiación ionizante vamos a hacer lo mismo que hicimos con las no ionizantes. O sea, vamos a hacer una definición y vamos a hablar de las características. Estoy en el cartelito de arriba. Vamos a decir cómo se producen y dónde se aplican. Vamos a hacer lo mismo para cada una de ellas. Bien, alfa, ¿qué es una radiación alfa? Alfa es una partícula alfa. ¿Y qué es una partícula alfa? Es un núcleo atómico, formado por 2 protones y 2 neutrones. Por eso decimos que es pesadito esto acá, cuando hablamos hoy de la interacción, cuando mostré los títulos, eso, ¿está? Porque es un núcleo, ¿eh? 2 protones y 2 neutrones. No obstante eso, por ser pesada comparado con las otras, ¿está bien? Esa radiación alfa es detenida en el aire al recorrer 1 o 2 centímetros, o por una hoja de papel. O sea que si yo pongo una hoja de papel, puedo frenar esa radiación alfa. ¿Está? Estamos hablando de, ya vamos a ver que hay otras que atraviesan espesores de acero y de hormigón, ¿no? Pero bueno, entonces, estamos hablando de esa radiación alfa. ¿Está? ¿Qué es? Es un núcleo que se ha desprendido. ¿Está? Si ese núcleo se desprendió, o sea, si se desprendieron 2 protones y 2 neutrones, se desprendieron, el núcleo cambió y pasó a ser otro elemento. No es más lo que era antes. ¿Por qué no es más? Porque ¿quién identifica? Esto lo vieron en química. ¿Quién identifica un elemento? ¿La cantidad de qué? ¿De? Número atómico. El número atómico identifica la cantidad de... Protones puede ser. Señor, Y sí, electrones. señor. Protones que tiene el Sí, núcleo. señor. Muy bien, Camilo. Sí. Camilo, la primera intervención de Camilo estuvo acertada. Muy bien. Porque los neutrones completan nomás la masa, o Sí, sea, señor, no sí, señor. Y está bien lo que me cuchara, no pincha ni corta. está bien lo que dijeron antes, que tiene que ver con el número atómico. Obviamente, el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene. Está bien, entonces, ese elemento que era una cosa, ahora es otra. Porque perdió 2 protones. No es malo lo que era antes, es otra cosa. Y lo que salió despedido fue una partícula alfa, 2 protones y 2 neutrones. Está dicho medio en criollo, pero como para entender. Perdón, acá arriba, ahí tienen un dibujito, entonces ven que los alfa, el papel lo frena. En cambio van viendo los otros. Puse un montón de dibujitos de este tipo, de distintos autores como para que vean, ¿no es cierto? Entonces el alfa se frena en el papel. Todos los otros atraviesan el papel, ¿no es cierto? Muy bien. La velocidad de difusión es alta, 15 a 20 kilómetros por segundo. Fíjense que es una velocidad muy alta. Choca con átomos que se encuentran en el medio ambiente y los ioniza. También ioniza los gases. Posee un elevado peso y un alto contenido de energía, pero la frena un papel. ¿Está? ¿Dónde se aplica esto? Se aplica en tratamientos de radioterapia contra el cáncer, también en detectores de humo, también en baterías para marcapasos, o sea que tiene, tiene distintos campos de aplicación, por decirlo de esa manera. ¿Está? Estamos hablando entonces de radiación alfa, de las más pesaditas. ¿Por qué? 2 protones y 2 neutrones. La masa del protón y del neutrón es más o menos parecida, así que sería el equivalente a 4, una masa equivalente a 4 neutrones, por decirlo de alguna manera, para cuando lo comparemos después. ¿Está? Muy bien.
Más aplicaciones, más aplicaciones. Radioterapia, por ejemplo, el radio se utiliza. Las partículas alfa destruyen las células cancerígenas, obviamente destruyen también otro tipo de células, ¿cierto? Marcapasos cardíacos, batería para darle potencia, electricidad estática, energía para naves espaciales. Eso es interesante si queremos dar una vuelta por Marte ahora. Detectores de humo. Bien, estas son distintas aplicaciones. Ahora vamos a la beta. Y beta también podemos considerarla partículas beta. Así como consideramos partículas alfa, también podemos considerar partículas beta. ¿Y qué son las partículas beta? Primero, proceden de átomos inestables o la desintegración radiactiva beta. Están compuestas de un electrón o de un positrón. Y ahí nos complicamos la vida, porque en química no sé si hablaron de positrón. Caracterizado por su elevada energía y rapidez. Por la desintegración, no sé por qué me quedó separada, radiactiva de un núcleo atómico, lo que permite clasificarlas en, si lo que se desprendió es un electrón, se llama beta negativa, y si lo que se desprendió es un positrón, se llama beta positiva. Bueno, pero en definitiva, para entenderlo, es el desprendimiento de un electrón. ¿Se acuerdan lo que decíamos hoy? La primera definición. O sea, le aplicamos energía y la energía hace que saltar un electrón. Arranca un electrón. Bueno, acá está arrancando un electrón. ¿Está bien? Y si miramos el dibujito, ¿quién lo va a frenar? ¿Quién lo va a frenar a esa beta? El papel lo pasa, pero ¿qué pasa? ¿Quién lo frena? Metacrilato. Voy a ir para atrás. A ver. Vamos a ver si acá la vemos. Acá, ¿quién lo frena? La mano no la frena. Y esto acá, ¿qué es? El acero sí lo frena. ¿Está bien? Vuelvo para adelante, o sea que tenemos un montón de dibujitos ahí para comparar. ¿Está? Bien. Bueno, nada, esto es más teórico. Acá se ve el dibujito, se ve que sale beta, así como la misma, o sea, un electrón el que escapa de la órbita externa, en cambio el otro escapaba del núcleo. Estoy yendo para atrás, ¿no? Ven que ahí escapaba del núcleo mismo. En vez acá no, acá escapa de las órbitas externas donde están los electrones. ¿Está? Bueno, son expulsados por algunos átomos inestables, tienen pequeño tamaño. ¿Por qué pequeño tamaño? Y compárenlo con la masa, comparen las masas, la masa del electrón con la masa del neutrón o del protón. Dijimos que la del protón y la del neutrón son parecidas, pero la del electrón es como 2000 veces menor. ¿Está? Entonces cuando decimos pequeño tamaño, y porque estamos hablando de eso, ¿cierto? Pequeña, poca masa y 2000 veces menor que un neutrón. El otro tenía 4, porque tenía 2 neutrones y 2 protones. ¿Está? Bueno. Pueden realizar mayores recorridos que las partículas alfa y durante el mismo pueden ser paralizadas al instante por una capa de aluminio o por alguna prenda de vestir. Aunque si penetran directamente en la piel, pueden causar heridas. O sea que puede haber una prenda que la frene. Ok, avanzo. Aplicaciones, tomografía, técnica de inspección médica por emisión de positrones, braquiterapia, técnica media que emplea radioisótopos. Esto es, ¿se acuerdan que hablábamos hoy de la clasificación, que decíamos interna o externa? ¿Se acuerdan que hablábamos hoy de eso? La exposición era interna o externa. Bueno, la braquiterapia suele ser una exposición interna, o aplican una partícula, o ¿está bien? Para evitar el crecimiento de algunos tejidos. En cáncer de próstata se utiliza braquiterapia. Industria, medición de espesores de materiales de alguna línea de producción, por ejemplo, papel, goma, etc. O sea, a través de una técnica basada en radiación beta se pueden medir espesores. Por ejemplo, una fábrica de neumáticos podría medir esos espesores de la goma. Los procesos en la fábrica de neumáticos son varios. O sea, primero empieza un material que es una banda, es un rollo de caucho, después se lo va complejizando. Bueno, es bastante complejo. Bueno, la medición de espesores es muy importante en ese tipo de producción. ¿Está? Yo trabajo en Pirelli. ¿Quién me Lo está veo hablando? todo el tiempo. Ezequiel. ¿Dónde estás, Ezequiel? Ezequiel, acá estás, Ezequiel López. Contame. Mi hijo trabajó, hizo una pasantía en FATE, así que por eso me contaba lo de los espesores, pero contame vos, a ver. Es que sí, se controlan los espesores y el peso.
de la banda de rodado, así como decís vos, a través de una máquina que es tipo una tomografía. Es Bueno, parecido. eso es lo que no sabía. ¿Utilizan alguna que tenga basada en radiación? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. está bueno eso. Si tenés algún dato más, después déjamelo en el foro o en el mail. Bueno, dale, no hay Gracias. problema. Bueno, calidad, para verificar el buen estado y resistencia de las costuras textiles. Bueno, eso es radiación beta. Acá tenemos algunas otras fotos. Tenemos en todas las fotos, voy poniendo algún tipo de detector o algún tipo de instrumento que pueda medir esa detección. En caso concreto, este sirve para medir beta y gamma, el que tengo acá arriba en la cabeza, ahí, para medir beta y gamma. Bueno, acá, equipos portátiles de braquiterapia, medición de gramaje de papel, medición de espesores. Ese es uno de los equipos de medición de espesores. ¿Ok? Bien. Radiación neutrónica. Estoy con la primera, estoy con el tipo de radiación de partículas o radiación corpuscular. Hablé de alfa, hablé de beta y ahora voy a hablar de neutrón. ¿Está? Estoy hablando de los tipos de radiación corpuscular, o sea que hay una partícula que sale disparada y es la que lleva la energía. La partícula lleva la energía por la velocidad que tiene. Y eso es lo que va a interactuar con el tejido o con otro material. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto ocurre sobre todo cuando este desprendimiento así de neutrones y sobre todo en fisiones nucleares. En fisiones nucleares se desprende neutrones y los neutrones son los que van a ir generando esas reacciones en cadena, porque ese neutrón que se desprendió va a impactar contra otro, va a producir otra fisión, bla, bla, bla. Y así se produce toda la reacción en cadena. ¿Está bien? Bueno, en un reactor nuclear esto ocurre y se genera energía eléctrica. Hay una serie de procesos, ¿no es cierto? Lo que se genera es calor, el calor calienta el agua hace girar una turbina, bla, bla, pero ese es el procedimiento. ¿Está? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, identificados esto acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? El uranio 235 se separó y aparecen otros elementos, porque se fisionó ese núcleo. Entonces, si el núcleo se fisionó, lo que queda son dos cosas distintas. Pongo un material y saco otros dos materiales. Eso ocurre en un reactor nuclear, ¿no es cierto? Pongo un material y saco otros dos. Y encima quedan, ahí se ven dibujitos, quedan neutrones boyando. Esos neutrones son los que van a impactar en otro uranio 235 y van a producir otra fisión. Y así se da la reacción en cadena. ¿Está? Bueno. ¿Qué decir acá? Bueno, que esto generalmente se da en reactores nucleares o aceleradores de partículas, no es que se dé habitualmente en otro tipo de cosas, aunque vamos a ver algunas aplicaciones que son muy interesantes también. A ver si llego a eso o no. Bueno, tratamiento de tumores. Tratamiento de tumores cancerígenos por su alta penetración y capacidad de daño en la célula, o sea que tiene una capacidad de daño alta. En el caso del tratamiento para el cáncer es buscado esto, pero en otra cosa no es buscado esto. No me interesa que tenga una alta penetración y una alta capacidad de daño. Salvo en este caso, salvo que sea un tratamiento médico y nos interese destruir algo determinado. ¿Está? Bueno, nada, para cristalografía, bueno, química del sólido, química de los materiales, geología, mineralogía. Estudio por imágenes con neutrones. Esto es interesante. En la industria se puede utilizar radiografías, pero no por rayos X, sino en base a radiación neutrónica. ¿Está? En base a radiación neutrónica. Bueno. Tomografía, acá no me animo a hablar mucho, pero bueno, acá están. Acá les dejé, miren, teóricamente ustedes tienen acá los links para ver estos videos. Son videos cortitos, pero la verdad que es más que interesante, porque fíjense que lo de arriba, lo de acá, ahí, eso es un pistón.
Y uno lo está viendo como si fuera una radiografía en tiempo real. Uno está viendo cómo funciona, como si fuera casi transparente. ¿Está? Así que como desde el punto de vista industrial es más que interesante. Y acá hay otros, son dos videitos cortos. Lo que hay acá a la izquierda de todo es un equipo de radioterapia, y lo que hay es en el medio es una planta de energía nuclear donde se hace generación de energía. Y tenemos claro, ¿no es cierto?, qué es el humo ese que sale. ¿Qué es el humo ese que sale de ahí? ¿Vapor de agua? Exactamente, vapor de agua. Del agua pesada que se usa para enfriar el reactor. Exactamente, es vapor de agua. Teóricamente no está contaminado ese vapor de agua porque no es que está en contacto con los elementos radioactivos. ¿Está? Pero la gente ve generalmente ese humo y dice, uy, están contaminando. ¿Está? Lo que se ve es vapor de agua. Bien, rayos X. Rayos X ahora ya avanzan de otra manera y ya son rayos. Fíjense que el dibujito que puse arriba se ve como ondas. ¿Está bien? No se ve como una partícula. Ahora ya estamos hablando de ondas. ¿Está? Los otros eran partículas. Ahora están más dibujaditos acá. ¿Ven? La alfa, la beta. Y ahora cuando hablamos de gamma y rayos X son ondas. Las ondas esas que en definitiva se termina frenando con el plomo. De hecho, la vestimenta que usan el personal que se dedica a la radiografía es de plomo. Tienen esos delantales de plomo. ¿Ok? Las paredes, los tabiques que separan el ambiente de la cabina, tiene plomo. ¿Está? Bueno. Esa radiación de alta frecuencia se emite cuando los electrones se desaceleran. De repente, radiación de frenado. Las energías de los fotones de rayos X son demasiado elevadas para ser absorbidas en transiciones electrónicas, entonces hay que elegir algún otro elemento para frenarla. ¿Está bien? Muy bien, avanzo. No, esto lo dejo. Bueno, ahí tienen nada más que un detector, lo demás son los efectos, el efecto de frenado, los efectos por los cuales se pueden producir los rayos X, aplicaciones, para detectar fracturas de huesos, ciertos tumores, etc. Esos son los rayos X. En realidad los rayos X es lo que más nos resulta conocido a nosotros. O sea, a ver, no debe ser tan fácil, o sea, si alguien se quebró un codo, por ejemplo, no es tan fácil si no tuviéramos un elemento como una radiografía de rayos X, cómo proceder a su curación. ¿Por qué? Y porque a lo mejor simplemente hace falta inmovilizarlo, o hay que ponerle 3 tornillos, qué sé yo. ¿Está? Entonces eso se puede determinar gracias a una radiografía de rayos X. Ahora, ¿estoy aumentando el riesgo del paciente? Por supuesto. Por supuesto. Lo estoy sometiendo a rayos X. Ahora, en el análisis riesgo-beneficio, digo, bueno, entre que le quede el brazo todo torcido así, o que someterlo a una exposición de rayos X muy controlada, El menor de los males. elegimos exactamente el riesgo de que se exponga a rayos X. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es lo que uno suele ver, a veces en algún hospital, he visto, también no me lo contaron, por ejemplo, que el paciente está por ahí con cierta inmovilidad, o sea, no se puede desplazar, y vienen con un aparato de rayos X de la época de la alpargata, y dice, te voy a sacar una placa, pero dice, ¿por qué no lo ayuda usted y lo sostiene? Y entonces te sacaron placa a todo el mundo, ¿me entendés? Y al que está al Pero lado, te tienen que dar todo. claro, y Te el tienen que que dar estaba, todas las protecciones. bueno, pero lo he visto, Y traspasa la pared. lo he visto así, tal cual como lo estoy contando. Claro, sí, 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 sí. Y ante Sí. la emergencia, ¿vos qué decís? Si el paciente es tu familiar, el que está ahí, ¿qué decís vos? Y sí, decís que sí. Que me saque a mí también una placa de todo, de la cabeza, de todo, Sí. y al vecino también, porque en definitiva eso es lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, tomografía computada, mamografía, fluoroscopía, radioterapia, estas son todas médicas, ¿sí? Y acá que tenemos, acá una interesante, sobre todo si alguno ha viajado, o si ha entrado a algún museo,
los famosos controles. ¿Por qué tienen esas bandas de goma los equipos? Como se ve acá, ese equipo azul ahí que está, tiene unas banditas de goma, porque ahí adentro hay rayos X. ¿Está bien? ¿Y qué ven con esos rayos X? En un monitor van viendo las diferentes densidades de los productos a este nivel, como se ve ahí. Como se ve ahí, se ven zapatos, auriculares, una botella. Y esa diferencia de densidades son las que permiten rápidamente, porque es un pasaje que se hace, ver si hay algún elemento prohibido para frenarlo y que no pueda viajar en el avión. Por ejemplo, una botella de agua, con agua ya es un elemento que no se puede pasar. O algo con un líquido adentro. ¿Está bien? Podés pasar la botella vacía, pero no la botella con algún líquido. Bueno. ¿Y qué pasa con esto? Esto fue una discusión terrible a nivel mundial porque después del 2001, de las Torres Gemelas, pasó esto acá. ¿Sí? Aparecieron escáneres de cuerpo entero, ¿sí? Para determinar esto acá, para determinar si tenían algún elemento oculto o escondido. ¿Está? Entonces, hay dos sistemas. Uno es por retrodispersión, que son rayos X de muy baja intensidad, no suponen riesgo, y otros son ondas milimétricas, o sea que son ondas de radio, ya lo vimos como no ionizantes, ¿se acuerdan? No ionizantes de baja frecuencia, no penetran en el cuerpo. En cambio, acá son rayos X de muy baja intensidad, no suponen riesgo, pero sí penetran, porque si no, no podemos ver esa imagen. ¿Está? Bueno, ¿cuál fue la gran crítica? ¿Y cómo se cuida la intimidad? Entonces había un montón de discusiones, que sí, que no, que esto, que el otro, que en definitiva no están viendo porque es una imagen que pasa rápido, después si era cierto o no era cierto, que detectaba todo lo que tenía que detectar. Bueno, estamos ahí todavía dando vuelta, todavía hay escáneres de cuerpo entero en distintos... El primero que había puesto creo que era Holanda, me parece, que había puesto este tipo de escáner. Bueno, después viene otros temas, el caso del embarazo. Ustedes saben que, bueno, si hay embarazo no se puede someter a una placa de rayos X. A mí me pasó, yo no sabía que estaba embarazada y me sometí y no sabía, y por suerte no me pasó nada, bueno, pero me pasó. Para dar gracias a eso, porque uno cuando no sabe, qué sé yo, ¿está? Pero, bueno, nada, hay estudios que no se pueden hacer entonces para resguardar al feto, ¿está? Esto no quiere decir que sea matemático, como dice Fernando, no quiere decir que sea matemático, o sea, pero aumentaría el riesgo en todo caso, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Hay una serie de links ahí para que puedan mirar, o sea que en estas diapositivas he puesto links para videos o para otro tipo de notas. Radiación gamma. De la misma manera que hablábamos de rayos X, podemos hablar de rayos gamma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fotones, o sea, estamos hablando de movimiento ondulatorio, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Radiación emitida por núcleos inestables u otros procesos, constituida por fotones de muy alta energía. De muy alta energía. El núcleo no cambia su identidad, o sea, sigue siendo el mismo elemento que el que era antes, pero pierde energía, pero no cambia. ¿Está? La radiación gamma es muy penetrante y solo la detiene un espesor importante de plomo u hormigón. Un espesor importante. ¿Está bien? Se puede utilizar, aunque se utiliza, en la industria se utiliza para varias cosas. ¿Está? Bien. Ahí también hay un detector que se puede utilizar. Constituye una radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa y beta. Los rayos gamma del espacio no llegan a la superficie porque los absorbe la alta atmósfera. Al principio se pensaba que eran partículas con masa, como las alfa y beta, por eso se los ponía todos juntos, alfa, beta, gamma, porque se pensaba que eran partículas, hasta que se comprobó que no son partículas. ¿Está? O sea, de Broglie dijo que todo tiene una dualidad onda-partícula, pero bueno, estamos hablando entonces acá que se manifiesta como un movimiento ondulatorio. Aplicaciones. Esterilización de equipo médico debido a su alta potencia. Esterilización de equipo médico, o sea,
adentro de una cápsula o lo que sea, se puede esterilizar el instrumental médico. ¿Está? Lo que estamos viendo ahí arriba también en la foto, que está explicado, dice aplicaciones de rayo gamma de manera ambulatoria para tratar tumores cerebrales benignos. ¿Está? Bueno. Tomografías y estudios de medicina nuclear se pueden hacer con este tipo de radiación.